Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en el municipio de Coveñas, Sucre, en lugar en el cual vamos a entrevistar al representante autoridad del Consejo Comunitario, Humberto Hernández. Vamos a entrevistar a Reider Álvarez. La primera pregunta es, ¿qué significa afro o qué es afrocolombiano? Bueno, la palabra afro se deriva del peinado tanto de hombres como mujeres. Eso es lo que nosotros llamamos afro. Pero hoy en día la palabra afro pues es como una sigla, digámosle así, para cortar de pronto la palabra afrocolombiano, en el cual ya hay una identidad, porque el afro es una identidad autóctona de la comunidad negra. Es la libertad, la expresión libre que maneja una persona con el cabello suelto. Entonces de ahí se deriva la palabra afro. Y el tema también pues del afro o del afrocolombiano, pues es una identidad también, digamos, legal, una palabra legal que se utiliza para identificar o para diferenciar el afrocolombiano o también la persona afro de otro país. Entonces, y también se genera de la identidad o digamos, del sistema social, porque ya que aquí en Colombia tenemos una variedad de etnias, en este caso, a pesar de ser comunidades negras, por decir, los negros se identifican del Pacífico colombiano, que tiene su propia cultura, sus tradiciones también. Los raizales vienen de San Andrés Islas, que tienen su propia lengua. Los palenqueros vienen de San Basilio de Palenque. Y nosotros, pues la comunidad de la costa caribe, nos identificamos como afrocolombianos. Y igualmente, pues las personas están regadas en todo el país. Entonces de ahí se deriva estas palabras de las cuales tú me preguntas. Ok, muy interesante su historia. Usted nos habló un poco acerca de los afros en Colombia, que son varios como grupos focalizados, por así decirlo, siendo una sola raíz. Correcto. Bueno, entonces háblenos un poco acerca de la historia afrocolombiana o la historia de lo afrocolombiano a Colombia, cómo llega, a partir de qué se da esto. Bueno, a partir del siglo XVI, siglo XVII, los españoles, digamos, desplazan a cuatro tribus de África, en el cual ellos, digamos, le secuestran, por decirle así, los españoles secuestran a los negros de África, teniendo en cuenta, y los traen a Colombia, teniendo en cuenta de que aquí en Colombia pues había muchas etnias indígenas, pero como ellos necesitaban hombres fuertes y digamos, de mucha gallardía para el trabajo pesado, entonces decidieron de ir a ese continente y extraer a los negros de África como les dije anterior, porque eran hombres más fuertes, eran hombres para el trabajo pesado y eran hombres con mucha gallardía y mucho potencial físico. Entonces, en ese sentido, se da una inmersión, un desplazamiento desde África no solamente a Colombia, sino al continente latinoamericano. Y por ello, hoy en día, eh, lógicamente hay unos que, digamos, en Palenque está Benco Biojó, en el cual que fue el libertador de esa población en ese entonces. Fue el líder que tomó la decisión de no resistir más a la dictadura española y crea su propio Palenque. No solamente, digamos, hay uno, hubieron varios, pero el primero es San Basilio de Palenque, que se encuentra en el departamento de Bolívar. En el tema del Pacífico también fueron esclavos, pero ellos también, cada uno, porque como eran cuatro tribus, entonces en ese sentido cada uno de ellos trajo sus propias raíces. Entonces al ver el resultado que tenían los negros, fueron esclavizados lógicamente, eh, unos también luchaban por su libertad, pero algunos fallidos, eh, digamos, fueron, cuando ellos trataban de escapar, unos fueron castigados. Y también hay dos líneas o dos clases de negros.
digamos, en ese entonces. Es el esclavo de casa y el esclavo de campo. ¿Cuál era el esclavo de casa? El que estaba en la servidumbre, el que estaba atendiendo al amo en todos los quehaceres de la casa. Y estaba del otro lado el esclavo de campo, que era el campesino, el que trabajaba, el que hacía las herraduras, el que trabajaba en el campo, en la recolección de los alimentos. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces el esclavo de casa sentía poder sobre el esclavo de campo. Y inclusive muchos de ellos, como quien dice uno vulgarmente, echaba el agua al esclavo de campo cuando aquel quería buscar el tema de la libertad. Porque principalmente los negros no teníamos libertad en ese entonces, pero muchos querían ser libres y trataban de comprar la libertad hasta que le costara la vida. Entonces a veces de pronto, como no podía ser libre el papá, venía y buscaba la forma de que el hijo, el descendiente, pudiera ser libre, o la esposa. Entonces a raíz de eso ellos trabajaban arduo y algunos eran recompensados económicamente, otros no, otros solamente era por el pan, o sea, por la comida diaria. Entonces, pero hay unos que fueron ahorrando y comenzaron a comprar su libertad. ¿Por qué? Porque sale una ley de que ya los esclavos pueden comprar su propia libertad. Entonces, ya el español en ese entonces tenía que darle una carta al esclavo de que él era libre. Entonces, los españoles, lógicamente, como habían sido esclavos que habían sido comprados, ellos no querían de pronto soltar porque era un trabajador que ellos no tenían digamos, un deber de pagarle al trabajador. Eso lo hacían de pronto por voluntad propia. Y por eso se da la inmersión de el negro aquí en Colombia, en el siglo XVI, siglo XVII, donde comenzaron a llegar por la vía de Cartagena. Y por la vía de Cartagena, cuando Cartagena era provincia, que Sucre, pues no era Sucre todavía, porque Sucre pertenecía a la provincia de Cartagena. Entonces por ahí comenzaron, y Coveñas, el municipio de Santa Bárbara de Coveñas, se convierte en puerto de venta de esclavos. Entonces comenzaron a llegar los barcos por allí, y desde el municipio de Santiago de Tolú y Coveñas comenzaron a entrar los negros al Golfo de Morroquillo y a toda esta zona, digamos, de los departamentos de Sucre, Córdoba. Comenzaron a entrar los negros, en ese entonces esclavizados, y eran vendidos a los finqueros, a los dueños de fincas, ya nativos de aquí de Colombia. ¿Por qué? Porque era un resultado muy, digamos, muy fructífero para los dueños de finca, porque eran trabajadores, eran unos renos, por decirlo, eran arduos para trabajar y generaban mucha ganancia a los dueños de finca. Entonces por eso entra a Colombia la etnia, en este caso negra, porque inicialmente todos eran negros, pero como comenzaron a hacer una mezcla entre negros, entre indígenas, entre negros y españoles, entre indígenas y españoles, comenzó entonces una diversidad, ahí donde se plasma la palabra, una diversidad étnica. Y por eso hoy en día pues habemos una variedad ya de descendientes de todas estas etnias, digamos, inmersas aquí en Colombia. Ok, es muy interesante la historia. Mire que a pesar de tanto tiempo que ha transcurrido desde ese hecho, todavía se conserva esa identidad e incluso toda esa información que usted nos acaba de dar. Y también acerca de los españoles, cómo ellos cuando nace esta ley, pues por el hecho de que ya tienen que pagarle un sueldo a su trabajador si quieren que trabaje con ellos, pues obviamente no lo querían, por así decirlo, o sea, estaban como contra esta ley que obviamente a ellos no los favorecía, pero sí favorecía a las personas afrocolombianas y a los indígenas, por así Claro, decirlo. sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que más cree usted que representa a los afrocolombianos? O sea, si usted le dicen que describa a los afrocolombianos con una palabra, ¿cuál cree que sería? Bueno, hay una importancia que tenemos nosotros, los afros, los negros, toda esta raza que ha venido sufriendo, digamos, históricamente.
y como lo dicen varios artículos de la Constitución Nacional, la defensa de los derechos étnicos son muy importantes. Y qué nos identifica a nosotros es el amor inicialmente por hacer las cosas bien. Esforzarnos, digamos, forzarnos a tener lo que nosotros, digamos, deseamos tener. Y tenemos una lucha incansable que hasta no conseguirlo, pues no nos quedamos quietos. Esa alegría, es el sentir de pronto el dolor también de la otra persona. También es el estar atento a las situaciones, digamos, que está pasando el otro compañero, y también el vestir, el colorido natural es algo que nos llama la atención y que nos identifica físicamente, espiritualmente, y, y digamos, esos colores vienen arraigados a nuestra vida, porque nosotros de pronto vemos un color pálido, sencillo, y bueno, digamos, lo hacemos como, digamos, lo hacemos pasar por desapercibido. Pero cuando hay un color fuerte, un color amarillo, un rojo, que nos identifica mucho por la sangre también que derramaron muchos compañeros en ese, digamos, en ese combate de ser libre. El rojo, el amarillo, el verde, son colores fuertes. Entre más fuerte es el color, más nos llama a nosotros la atención. Entonces, y de pronto, aunque mucha gente nos estigmatiza de decir, pero mira, qué corroncho, que de pronto no, es que es naturalmente, el sentir. Es algo más que espiritual, por Sí. así decirlo. Entonces, es el tema también importante que de pronto que no quede, digamos, por fuera este tema tan importante que, digamos, dentro de todos los procesos negros, afro, raizales y palenqueros, están las condolencias de las otras personas a través de los bailes cantados, como lo es el bullerengue, como es el mapalé, como es el chandé. Son diferentes ritmos que nosotros nos identifican y que cada uno tiene su significado, porque hay rituales que digamos que son lamentos, y que como nosotros le presentamos a aquella persona el sentir que nos duele la muerte de ese familiar, aunque no sea nada de nosotros, pero nosotros a través de un canto que se llama lamento o alabao, le damos los sentidos pésame a esa familia, y también nos ponemos en el corazón de esa familia. Cuando nace un niño, pues también tenemos otros ritmos adecuados para eso. Cuando hay un matrimonio, también es un gozo, una celebración que se da porque aquella persona está untándose o está conllevando una vida marital o una vida a largo plazo con esa persona. Entonces son varios temas que conllevan a la identidad étnica. Digamos también en los peinados afro, los turbantes, en los peinados, digamos, las mujeres hoy en día comercialmente, muchas personas comercialmente usan los peinados nuestros, pero no tienen la historia y el significado de ese peinado. De pronto se ponen un turbante, pero no sabe el nudo que tiene puesto qué significa. Entonces, eso hoy en día lo llaman la estética afro, y que hoy en día pues está, digamos, vendiéndose eso a nivel comercial, pero que falta lo más importante, que es la historia tras de cada uno de los peinados que usan las mujeres negras hoy en día. Voy a contar de pronto algunos. Entre ellos, digamos, hay unos peinados que identifican para ser libres en el palenque, digamos, en los caminos, por donde era que iban a caminar. El guía caminaba y dejaba la huella. Entonces, por ahí, o sea, la mujer en el peinado era un mapa. Entonces, era un mapa escondido, pero que los amos y los españoles no sabían, porque era digamos, era una identidad autóctona e interna de cada uno digamos, de las tribus. En este caso, ¿qué pasa? De que, digamos, hay otro peinado también, que cuando las esclavas, digámosle así, entraban a la cocina o les tocaba la comida cruda también, hay unos peinados que son grandes arriba, con cabello largo, con trenza, y que dentro de ellos guardaban alimento. O hay otros peinados también que
eran, digamos, ahí habían personas que sabían leer cuál era el camino, o sea, cada uno, digamos, como un ingeniero, como un arquitecto que lee un plano, así igualmente, cada uno se perfeccionaba y se destacaba en cada una de las labores encomendadas. Entonces, para llegar al palenque, digámosle, para estar en un punto de encuentro, ya cada quien leía el cabello de la mujer y ellos sabían dónde era el punto de encuentro. Al tema también de los turbantes, el turbante también tiene un significado sobre la mujer muy importante. Cada una de las mujeres, pues, digamos, hoy en día lo usan comercialmente, como había dicho, pero digamos, las niñas utilizaban un nudo para identificarlas que estaban señoritas. Otros manejaban el turbante, que ya eran las señoras, las de casa, y las señoras adultas pues también usaban otra clase digamos, de nudo en el turbante. Y cada uno de las actividades que hacían en ese entonces, cada uno de ellas tenía una identidad. Igualmente en los tambores, por eso que en los grupos étnicos afro o negros, raizales y palenqueros, digamos, muy poco se usa, digamos, instrumentos de viento o instrumentos, digamos, de melodía. ¿Por qué? Porque siempre, digamos, los instrumentos originarios, digamos, el llamador en el grupo folclórico, por eso se llama llamador, porque era el encargado de llamar a las reuniones, a la rueda y a todo este jolgorio que tenían los negros en ese entonces. Entonces, cada uno de esos tambores también tiene un significado importante. Hoy en día le llaman el tambor alegre, el tambor macho, el tambor llamador y la tambora. Cada uno de ellos pues tiene un significado importante y que inclusive hay solos de tambor que solamente es el tambor alegre, que se hacen unos rituales también solo con el tambor alegre. Entonces, más que todo la música afro originaria es de percusión, no lleva instrumentos, digamos, a excepción del Pacífico colombiano, que ellos en sus cununos y en sus tambores pues usan lo que es un instrumento melódico como es digamos, la marimba. Y acá en el palenque se usa la marímbola, que se toca también con los dedos. Es como un bajo, digamos, es como un bajo, pero de ese melódico también. Pero originariamente los instrumentos más de identidad afro son los instrumentos de percusión. Bueno, ya para finalizar, háblenos acerca del bullerengue. Ese es uno de los ritmos que yo creo que es más conocido hacia acá. Y es uno que, bueno, por lo general a las mujeres les llama mucho la atención por la cosa de que el bullerengue, a pesar de todo ese tiempo donde la mujer básicamente para los españoles solamente tenía un papel de compañera, para el hombre afrocolombiano tenía como una importancia más, donde a la mujer se le celebra por su fertilidad. Bueno, el bullerengue es uno de los bailes cantados más dedicados hacia la mujer, hacia la belleza, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, donde también viene el enamoramiento del negro a la negra, la conquista, digamos, es una exaltación a la mujer negra en ese entonces, que hoy en día se preserva esa identidad. Y también va muy basado también al tema de la fertilidad, al coqueteo, como le dije, al enamoramiento y digamos ya finalmente al llegar entre la relación de un hombre negro y una mujer negra. Entonces, por eso la mayoría de las cantadoras de bullerengue son mujeres, porque es un baile, digamos, inclusive hay un baile también, o una danza, que es un baile que es donde las mujeres frotan sus abdomen porque están ya en proceso de embarazo, o en ese entonces se decía de preñez, estaba preñada. Hoy en día científicamente dicen no, está embarazada, pero anteriormente tú estás preñada. Entonces, eso es un baile digamos, también de sensibilidad de interior también de la mujer. En el estado, porque la mujer cuando está en estado digamos, de embarazo, es fértil, es delicada
Entonces ese baile es, digamos, para exaltar, digamos, ese momento tan importante de una mujer. Y lo importante también es de que cada una de las expresiones, por decir el baile del mapalé, es un baile muy expresivo, pero es un baile que contempla es el gozo, la alegría, el jolgorio, el bullicio. Entonces, cada uno de los bailes tiene su significado, tanto, digamos, bailes lentos como bailes rápidos. Entonces, hay una variedad de ritmos que contemplan y que hoy en día nosotros como negros, como afro, hemos venido preservando todos esos bailes. ¿Para qué? Porque hoy en día los jóvenes solamente se contemplan estar en un celular, pero desconocen de la ritualidad, desconocen de las medicinas tradicionales, y eso es importante también, porque así como los grupos étnicos indígenas, también nosotros manejamos lo que es la medicina tradicional. ¿Y qué pasa? De que como digamos, en ese entonces los indígenas eran etnia también, como hoy en día, pero ¿qué pasa? De que hacían intercambios. Y por eso es que también muchos negros, muchos tesoros que están enterrados hoy en la tierra, no solamente son indígenas, son afro también porque como el negro trajo un conocimiento y mucha sabiduría, entonces, ¿qué pasa? De que el indígena también quería tener ese conocimiento, inclusive hay un canje que se da del conocimiento de las medicinas tradicionales, se da un canje también digamos, del conocimiento a través de todo lo que los negros hacían, que de pronto los indígenas no sabían en ese entonces. Pero los indígenas, como eran los dueños de los tesoros, ellos cambiaban, hacían un canje, ellos les daban oro. ¿Para qué de pronto los negros querían ese oro? Para comprar su libertad. Y de pronto muchos historiadores no te relatan esto porque desconocen o porque de pronto a algunos no les interesa, pero es así. Los negros querían comprar su libertad a como diera lugar. Entonces ellos cambiaban la información y los indígenas le pagaban con oro a ese conocimiento que el negro le transfería a través de la transmisión de saberes. Entonces nosotros lo que estamos promoviendo también es que es muy importante la transmisión de saberes ancestrales. ¿Por qué? Porque una persona, un sabedor no necesita un cartón de una universidad para decir, no es que yo sé esto y esto y esto y esto, no. Inclusive el Ministerio de la Cultura, las Artes y los Saberes modificó, porque anteriormente el Ministerio de Cultura era el Ministerio de Cultura, pero hoy en día ya tiene los saberes y hoy en día los sabedores tradicionales, tanto indígenas como afro, ya a ellos les pagan por una capacitación. Entonces todo eso, todo ese conocimiento, esa sabiduría ya tiene un valor, digamos, comercial, un valor económico y que con eso pueden también los hermanos negros y afro, pueden también, digamos, propender de un salario para el sustento de su familia. Entonces ya todo esto se ha convertido comercial porque, digamos, a veces de pronto algunos no le prestan atención. Hay mucha gente que escucha un tambor y hay un tambor allá y se alegra. Pero hay otros que dicen, no, que tambor, ni que, porque no saben el valor tan importante que tenemos nosotros en la afroidentidad nuestra. Bueno, muchas gracias. Fue un placer escuchar todas estas historias tan bonitas, llaman muchísimo la atención e incluso alimenta escuchar todo este tipo de información que por lo menos yo no sabía. Muchas gracias. O sea, es tan bonito porque uno solamente escucha, no, los afrocolombianos, y si a una persona le preguntan, si a mí hace unos días me hubiesen preguntado, hubiese dicho, no, los afrocolombianos son una etnia. Ya, no hubiese dicho ninguna otra más información, simplemente son una etnia. Pero mira toda la historia tan bonita y todo lo que usted me cuenta a partir de esa palabra, afrocolombiano. Bueno, muchas gracias. Despídase de la cámara. Bueno, gracias a ustedes, gracias también a ti por esta oportunidad. Y lo importante es que la identidad cultural étnica no se pierda. De pronto, no solamente como afro, sino también como indígena, como gitano, entre otras etnias también que existen en Colombia, y que lo importante es visibilizar cada una de estas etnias para promover la identidad cultural que en muchas partes ya se ha perdido.
Gracias, Dios les guarde y les bendiga.